El zapato de cuero pulido del Dr. Coington cortó el aire iluminado por las lámparas de araña como una daga. Un segundo Jade estaba de pie junto a la mesa con su bloc de pedidos descansando en el bolsillo del delantal, y al siguiente su cuerpo se torció cuando el pie del millonario se estrelló hacia sus costillas. Todos los socialités y ejecutivos que miraban pensaron que la camarera indefensa estaba acabada. Pensaron que Coington por fin demostraba que podía tratar a cualquiera como se le antojara. Pero lo que nadie esperaba era el borrón ultrarrápido que salió al encuentro del ataque. Jade se movió apenas lo mínimo, sus ojos siguiendo el movimiento, antes de que se extendiera por completo, y su antebrazo se volvió granito al conectar con la espinilla de él. Todo el comedor se congeló. Incluso al Dr. Coington se le cortó la respiración. Algo no encajaba, algo se sentía mal en aquella mujer, a la que todos habían asumido indefensa. Y en ese único e irreal instante, toda la élite comprendió que había estado juzgando a la persona equivocada toda la noche, sin saber que todo conducía exactamente a este segundo. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te toca, asegúrate de estar suscrito porque mañana te tengo guardado algo extra especial para ti. Ahora volvamos justo al punto donde todo empezó. Cuando la noche realmente comenzó, el comedor del Grand Imperial se veía impecable. Nada tenso, nada hostil, solo el ritmo habitual de cristal tintineando música clásica suave y el murmullo de conversaciones adineradas. Jade entró por la puerta de servicio con su bloc de pedidos bien sujeto en el delantal. Su movimiento era fluido y profesional. No se apresuró, no dudó, no pareció insegura. Simplemente escuchaba y servía. Un par de comensales cerca de la mesa 12 se susurraron entre ellos. Uno dijo, «Es una de las mejores meseras de aquí», y el otro respondió, «Se mueve como si llevara años haciéndolo». Jade siguió con sus rondas sin reaccionar a nada de lo que se decía a su alrededor. Al otro lado del salón, el Dr. Barrett Chase Coington estaba sentado a la cabecera de la mesa 7 con los brazos abiertos, acaparando la atención. En cuanto notó a Jade acercándose a otra mesa, su expresión cambió. Uno de sus acompañantes preguntó, «¿Pasa algo?» «¿Barrett Coington?» masculló. «No me gusta cómo se comporta como si perteneciera a este lugar». Su acompañante frunció el ceño y dijo, «Solo está haciendo su trabajo, hombre». El Grand Imperial no era solo caro, era una declaración. Techos de triple altura sostenían enormes lámparas de cristal que derramaban luz sobre cada superficie como oro líquido. Las paredes tenían paneles de caoba tallados a mano importados de algún sitio que la mayoría ni sabría pronunciar. Y el suelo era de mármol italiano tan pulido que podías ver tu reflejo si mirabas hacia abajo el tiempo suficiente. Manteles de lino blanco caían sobre cada mesa con una precisión que sugería que alguien los había planchado en la última hora. La cubertería brillaba. La porcelana llevaba el escudo del restaurante en relieve dorado. Incluso el aire se sentía caro con un leve aroma a vino añejo a aceite de trufa, y una riqueza que no necesitaba anunciarse porque todo el mundo ya lo sabía. El Dr. Coington encajaba a la perfección en esa atmósfera. Su traje azul marino estaba hecho a medida cortado con tal exactitud que cada línea realzaba su figura sin una sola arruga. Su cabello entrecano estaba peinado hacia atrás de una forma que gritaba pulcritud meticulosa, y su barba corta estaba recortada al milímetro. El reloj de lujo en su muñeca izquierda captaba la luz cada vez que gesticulaba, cosa que hacía a menudo y de manera deliberada. No solo estaba cenando, estaba actuando. La mesa 7 se había convertido en su escenario de la noche. 6 inversores lo rodeaban pendientes de cada palabra mientras él contaba una historia sobre un procedimiento que le hizo a cierta actriz, cuyo nombre soltó con ligereza. Entró en mi consultorio como si hubiera tenido un accidente de coche, dijo recostándose con esa confianza que nace de nunca haber recibido un no. 3 horas después, salió viéndose 10 años más joven. Eso es lo que yo hago. No solo arreglo caras, reconstruyo legados. Los inversores rieron justo a la señal. Uno de ellos, un hombre calvo de unos 50 con gafas de montura metálica, levantó su copa de vino.
Por eso estamos aquí, Barrett. No eres solo un cirujano, eres un artista. Cointon aceptó el cumplido con un asentimiento que sugería que había escuchado variantes de eso tantas veces que ya casi no le afectaba. El arte requiere visión, respondió. Y la visión requiere saber exactamente lo que la gente necesita antes de que siquiera lo pida. Otra inversora, una mujer más joven con un vestido de cóctel negro, se inclinó un poco hacia adelante. ¿Cuántos procedimientos haces en una semana? Cointon hizo girar su copa de vino. Depende de la semana, pero soy selectivo. No atiendo a cualquiera. Mi clientela incluye gente que has visto en portadas de revistas, gente que dirige empresas en las que has invertido, gente que entiende que la perfección no es barata. Un camarero se acercó a la mesa en silencio rellenando los vasos de agua sin interrumpir la conversación. Cointon ni siquiera lo reconoció. Siguió hablando con la voz lo bastante alta como para que las mesas cercanas alcanzaran a oír fragmentos de su monólogo. La lista de espera para mis servicios es de 6 meses. 6 meses. Y aún así, la gente llama todos los días rogando por un turno antes. Hizo una pausa dejando que eso calara. Esa es la diferencia entre ser bueno y ser legendario. Los inversores asintieron impresionados, o al menos interpretando el nivel adecuado de admiración. Cointon se alimentaba de ello. Señaló el restaurante a su alrededor. Este lugar lo entiende. Saben que ciertas personas merecen cierto nivel de trato. Por eso traigo aquí a mis socios. El ambiente importa. La presentación importa. La excelencia reconoce a la excelencia. Jade llegó a la sección donde estaba la mesa del Dr. Cointon. Se disponía a revisar su pedido de vino cuando Cointon alzó la voz deliberadamente chasqueando los dedos. Tú ven aquí ahora. No eran una petición. Jade se giró con calma y se acercó. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz no era defensiva, ni apologética, ni nerviosa. Era profesional de una manera que por alguna razón irritó a Cointon más que cualquier otra cosa. Él se recostó en la silla y dijo en voz alta: «Este vino está completamente mal. ¿Acaso revisaste lo que pedimos?» Jade miró la botella. «Es el Burdeos 2015 que solicitó, señor. ¿Desea que...» «No me digas lo que pedí», la interrumpió Cointon, elevando la voz. Otro comensal en una mesa cercana murmuró: «Vamos, Barrett. Relájate». Cointon lo ignoró por completo. «Arréglalo y hazlo rápido». Jade asintió una vez. «Hablaré con el sumiller de inmediato». Se dio la vuelta para irse con la misma gracia serena, pero Cointon siguió mirándola mucho después de que se alejaron sus pasos, la mandíbula tensándose como si su respuesta simple y compuesta lo molestara en un nivel que ni siquiera podía explicar. La conversación en la mesa 7 continuó, pero algo había cambiado. La atención de Cointon se dividía entre sus inversores y el servicio a su alrededor. Hacía comentarios entre historia e historia, pequeñas críticas, la temperatura del salón, el intervalo entre platos, la manera en que otro camarero pasaba demasiado despacio. Sus acompañantes intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Era su noche, su territorio. Y ellos estaban allí para impresionarlo a él, no al revés. Jade avanzó por el pasillo de servicio con el mismo ritmo medido, completamente ajena a que la irritación de Cointon no se estaba disipando. Estaba creciendo hasta convertirse en algo que estallaría más tarde, mucho antes de que nadie tuviera tiempo de detenerlo. Pasaron 20 minutos con esa elegancia silenciosa por la que el Grand Imperial era conocido, ese tipo de atmósfera refinada que hace fácil olvidar que algo hostil se está gestando. Jade regresó a la mesa 7 con el sumiller, quien explicó cuidadosamente la selección de vino. El Dr. Cointon lo despachó con un gesto desdeñoso y señaló a Jade. Ella es la que se equivocó desde el principio. El sumiller miró a Jade y luego volvió la vista a Cointon. Señor, le aseguro que el pedido fue... No necesito garantías del personal, lo cortó Cointon con una voz tan cortante que varias mesas cercanas quedaron en silencio. Jade mantuvo las manos entrelazadas, la postura profesional, escuchando sin reacción visible. Cointon se inclinó hacia adelante, el rostro enrojeciéndose.
Ustedes creen que pueden simplemente cumplir el trámite y cobrar propinas de sus superiores. Uno de sus invitados se removió incómodo. Barrett, eso. Cointon no lo dejó terminar. Se puso de pie lentamente la silla raspando el mármol y dio un paso hacia Jade. ¿Acaso entiendes a quién estás sirviendo, Jade? Sostuvo su mirada con calma. Entiendo que es un cliente valioso, señor. Esa respuesta perfectamente medida y completamente imperturbable hizo que algo se quebrara detrás de los ojos de Cointon. Dio otro paso invadiendo su espacio y todo el comedor pareció contener la respiración, mientras los teléfonos se alzaban poco a poco, grabando lo que todos intuían que estaba a punto de volverse inolvidable. El silencio se extendió durante 3 segundos, que se sintieron como 30. Los invitados de Cointon permanecieron paralizados sin saber si intervenir o fingir que no estaban presenciando lo que claramente se estaba convirtiendo en un espectáculo. La inversora del vestido negro abrió la boca como para decir algo, pero la cerró cuando la mirada de Cointon pasó sobre ella. Jade permaneció perfectamente quieta con las manos aún plegadas frente al delantal y la expresión neutral. No dio un paso atrás, no se estremeció. Simplemente esperó dándole a Cointon el espacio para recomponerse o para comprometerse por completo con la dirección que aquello estaba tomando. Esa paciencia, esa negativa a reaccionar, pareció empeorarlo todo. Cliente valioso, repitió Cointon lentamente con la voz goteando desprecio. Eso es lo que te enseñan a decir, algún guión que te hacen memorizar para que puedas fingir que perteneces a un lugar como este. Hizo un gesto amplio con una mano alrededor del comedor, con movimientos bruscos y teatrales. ¿Acaso entiendes lo que representa esta sala? ¿Lo que cuesta sentarse en estas mesas? Jade mantuvo la voz serena. El Grand Imperial se enorgullece de tratar a cada cliente con respeto, señor. Respeto, Cointon. Soltó una carcajada, pero no había humor en ella. ¿Crees que servir vino es respeto? ¿Crees que andar por ahí con tu pequeño delantal y tu libreta de pedidos significa que entiendes algo sobre la gente de esta sala? Dio medio paso más hacia ella, lo suficiente para que Jade pudiera oler la colonia cara mezclada con el vino en su aliento. Déjame explicarte algo, el reloj que llevo en la muñeca cuesta más de lo que ganas en un año. El traje que llevo hecho a medida en Milán. El vino que de alguna manera lograste arruinar. Esa botella sola vale más que todo tu guardarropa. Uno de los inversores, el hombre mayor con gafas de montura metálica, se aclaró la garganta suavemente. Barrett, quizá deberíamos... Estoy haciendo un punto, Gerald. Espetó Cointon sin mirarlo con los ojos clavados en Jade. Ella necesita entender su lugar. Todos lo necesitan. Hizo un gesto vago hacia los demás camareros que se movían por el comedor, la mayoría de los cuales había ralentizado el paso conscientes de que algo estaba ocurriendo en la mesa 7, pero sin saber si acercarse o mantenerse al margen. La mandíbula de Jade se tensó casi imperceptiblemente, pero su voz siguió firme. Lamento si hubo alguna confusión con su pedido, señor. Puedo pedir que el gerente venga a hablar con usted directamente si lo prefiere. Ah, ahora quieres pasarme a otra persona. El rostro de Cointon se enrojeció aún más. Perfecto. Eso es exactamente lo que esperaría de alguien como tú. Cometes un error y luego corres a esconderte detrás de otra persona para que lo arregle. Se giró ligeramente hacia sus invitados como si estuviera actuando para ellos. Ahora esto es lo que pasa cuando los lugares empiezan a bajar sus estándares. Contratan a cualquiera que pueda llevar una bandeja y sonreír, y esperan que nosotros aceptemos la mediocridad. La inversora se removió incómoda. De verdad no creo que esto sea necesario. Es absolutamente necesario, la cortó Cointon. Vengo a este restaurante porque se supone que representa excelencia. Traigo aquí a mis asociados porque espero cierto nivel de profesionalismo. Y en cambio, obtengo a alguien que ni siquiera puede acertar con un pedido simple de vino. Y luego tiene el descaro de quedarse aquí de pie, dándome lecciones sobre lo que pedí. La postura de Jade no cambió. Sus manos siguieron plegadas, su expresión se mantuvo neutral, pero algo en sus ojos había cambiado, un destello de cálculo que habría alertado a cualquiera que estuviera prestando suficiente atención.
Traje el Burdeos 2015 que figuraba en su reserva, señor. Si prefiere otra selección, con gusto. Basta, dijo Cointon bajando la voz, pero cargándola de un peso aún mayor. Basta de hablar. Cada palabra que sale de tu boca empeora esto. Se inclinó ligeramente hacia ella, adoptando un tono que hizo que varios comensales cercanos se giraran abiertamente a mirar. Ustedes siempre tienen una excusa, ¿verdad? Siempre una explicación de por qué no es su culpa. Siempre intentando darle la vuelta como si de algún modo nosotros fuéramos el problema por esperar una competencia básica. La frase ustedes quedó suspendida en el aire como humo. Varios comensales intercambiaron miradas. Una mujer en la mesa 9 susurró algo a su acompañante. Un hombre con traje gris 2 mesas más allá sacó su teléfono y lo apuntó hacia la confrontación, sin siquiera intentar ser sutil al grabar. Jade inhaló despacio por la nariz. Señor, entiendo que esté frustrado. Si hubo una mala comunicación respecto a su pedido, asumo toda la responsabilidad y estoy tratando de corregirlo. Eso es todo lo que intento hacer aquí. ¿Toda la responsabilidad?, repitió Cointon con burla. ¡Qué generosa! ¡Qué noble! Se irguió un poco mirándola desde toda su altura. Déjame decirte cómo se ve la responsabilidad de verdad. La responsabilidad es lo que tengo todos los días cuando el rostro de alguien está bajo mi bisturí. La responsabilidad es tomar decisiones que afectan la vida entera de las personas. La responsabilidad es construir algo que vale millones mediante habilidad e inteligencia reales. Le señaló con el dedo sin llegar a tocarla, pero lo bastante cerca para dejar claro el mensaje. Lo que tú haces andar por ahí tomando pedidos y sirviendo bebidas no es responsabilidad. Apenas es un trabajo. Es algo que cualquiera podría hacer. No requiere nada. El sumiller que había estado de pie a unos metros cada vez más angustiado. Finalmente encontró su voz. Dr. Cointon, por favor, puedo verificar personalmente la selección del vino. No me importa lo que puedas verificar, dijo Cointon sin siquiera mirarlo. Su atención permanecía completamente fija en Jade, y su ira parecía alimentarse de la continua compostura de ella. Me importa que esté sentado aquí con personas importantes teniendo una cena importante. Y en lugar de excelencia, estoy recibiendo excusas de alguien que claramente no entiende lo más básico del servicio. Las manos de Jade se tensaron apenas donde estaban entrelazadas, la única señal visible de que sus palabras estaban teniendo algún efecto. Lamento que su experiencia esta noche no haya cumplido con sus expectativas, señor. Mis expectativas, la risa de Cointon fue áspera. Mis expectativas son que cuando gasto miles de dólares en un lugar como este, la gente que me sirve conozca su lugar y haga su trabajo sin hacerme perder mi valioso tiempo corrigiendo sus errores. Enderezó los gemelos con deliberada lentitud, un gesto diseñado para subrayar la diferencia de estatus entre ambos, pero claramente eso es pedir demasiado hoy en día. Todo el comedor había quedado en silencio. Las conversaciones en otras mesas se habían detenido. Todas las miradas estaban puestas en la mesa 7, en el cirujano bien vestido erguido sobre la camarera serena, en una confrontación que hacía rato había dejado de tratarse de vino y se había convertido en algo más feo, algo que todos reconocían pero que nadie parecía dispuesto a interrumpir. Jade se mantuvo firme. Cuando habló, su voz seguía siendo medida. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle esta noche, señor? Esa pregunta formulada con la misma calma profesional que había mantenido todo el tiempo, pareció ser la gota que colmó el vaso. El rostro de Cointon se retorció los dientes, asomando en algo entre una mueca y un gruñido. Ayudarme, su voz se elevó lo suficiente como para resonar en los altos techos. Ya has ayudado bastante por una noche. Las palabras resonaron sobre el suelo de mármol y rebotaron en las paredes de caoba. Varios comensales que habían intentado mantener al menos la apariencia de estar en lo suyo, se rindieron por completo. Las cabezas se giraron abiertamente. Una pareja en la mesa 4 se inclinó una hacia la otra, susurrando detrás de los menús alzados. El hombre del traje gris en la mesa 11 ajustó ligeramente su teléfono asegurándose de que el ángulo captara con claridad tanto a Cointon como a Jade.
Una mujer cerca de la entrada sacó su propio teléfono del bolso, sosteniéndolo bajo contra el mantel blanco, pero con la cámara apuntando directamente a la confrontación. Jad no miró a ninguno de ellos. Su atención siguió centrada en Cointon, pero algo había cambiado en la manera en que se sostenía. Su columna estaba un poco más recta. Sus hombros se habían asentado en otro tipo de preparación, una que en la superficie parecía con postura profesional, pero que tenía peso debajo. Sus ojos seguían los movimientos de Cointon con una precisión que sugería que estaba midiendo algo más que su estado de ánimo. Calculaba distancia, ángulos, puntos de equilibrio. Nadie en la sala reconoció lo que estaba viendo, salvo quizá la propia Jade. Cointon no notó nada de eso. Estaba demasiado consumido por su propia furia, por el hecho de que esta mujer, esta camarera, nadie siguiera allí de pie, mirándolo como si fuera solo otro cliente difícil, en lugar de alguien cuya ira debería hacerla desmoronarse. «Ni siquiera vas a disculparte como corresponde», dijo con la voz tensa. «Vas a quedarte ahí con esa expresión vacía como si nada de esto importara». «Me he disculpado varias veces, señor», respondió Jade en voz baja. Su tono no había cambiado, seguía siendo profesional, medido, desesperantemente calmado. «No como si lo sintieras», replicó él. Cointon dio otro paso, acortando la distancia hasta quedar casi directamente frente a ella. La cercanía era agresiva, pensada para intimidar, para forzar algún tipo de reacción. Jade no retrocedió. Simplemente ajustó ligeramente su postura, un movimiento tan sutil que la mayoría de los que observaban ni siquiera habría notado que había ocurrido. Pero su peso se desplazó, su centro de gravedad descendió quizá medio centímetro, y sus manos aún plegadas frente al delantal se relajaron apenas. La inversora en la mesa 7 finalmente se puso de pie, su silla raspando suavemente el suelo. «Barrett, esto ha ido demasiado lejos. Simplemente pidamos otra cosa y sigamos adelante». Su voz era suave pero firme, el tono de alguien que intenta desescalar sin desafiar de forma directa. Cointon la despachó con un gesto sin mirarla. «Siéntate, Mónica. Esto no te concierne». Mónica dudó, miró a los otros inversores que estudiaban sus copas de vino, o el techo, o cualquier cosa que no fuera la escena frente a ellos, y luego volvió a sentarse despacio. El mensaje era claro: nadie en esa mesa iba a ayudar. Más teléfonos aparecieron por toda la sala. Una pareja joven en la mesa 14 tenía ya ambos dispositivos fuera, grabando desde ángulos ligeramente distintos. Un caballero mayor cerca del fondo levantó su teléfono con manos temblorosas, el rostro marcado por la desaprobación, pero con la cámara apuntando firmemente a Cointon. El personal del restaurante, 3 camareros y un ayudante, se había reunido cerca de la entrada de la cocina observando sin moverse. El gerente no aparecía por ningún lado, probablemente aún en su oficina, sin saber que su comedor se había transformado en un teatro donde todos esperaban el siguiente acto. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo Cointon, bajando la voz a algo más bajo, pero de algún modo más peligroso. «¿Crees que eres inteligente? ¿Crees que con solo mantener esa máscara profesional repitiendo sí, señor, y lo siento, señor, eso te hace mejor de lo que realmente eres?» Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando su rostro como si buscara grietas en una fachada. «Pero puedo ver a través de ello. Puedo ver exactamente lo que estás pensando. Estás ahí de pie juzgándome, mirándome por encima del hombro, como si tuvieras derecho a opinar sobre alguien como yo». La expresión de Jade no cambió, pero sus ojos sí. Solo por una fracción de segundo, algo destelló en ellos. No ira, no miedo, sino algo más frío. Algo que evaluaba, clasificaba y guardaba información para usarla después. Era la mirada de alguien que ya había sido subestimada antes y sabía exactamente cómo convertir eso en una ventaja. Cointon captó ese destello y eso lo enfureció aún más. «Ahí está», dijo alzando otra vez la voz. «Eso es lo que realmente piensas. Estás ahí con tu pequeño uniforme fingiendo respeto, pero crees que eres mejor que yo. ¿De verdad piensas que tienes derecho a juzgar a alguien que ha logrado más en un mes de lo que tú lograrás en toda tu vida?» El sumiller dio un paso vacilante hacia adelante. «Señor, quizá deberíamos mantenernos al margen de esto».
Cointon», espetó, rompiendo por fin el contacto visual con Jade, para fulminar con la mirada al sumiller. «Todos ustedes manténganse al margen. Esto es entre ella y yo». Volvió a mirar a Jade con la mandíbula tan apretada que los músculos se marcaban bajo la piel. «Quiero oírte decirlo. Quiero oírte reconocer de verdad que cometiste un error. No una disculpa corporativa, no una respuesta ensayada. Quiero oírte admitir que estás equivocada, que yo tengo razón y que no tienes absolutamente ningún derecho a cuestionar nada de lo que digo». Jade respiró hondo. El comedor había quedado en completo silencio. Incluso la música clásica suave que sonaba de fondo parecía haberse detenido, o tal vez todos estaban tan concentrados en la confrontación que no oían nada más. Las lámparas de cristal proyectaban su luz dorada sobre la escena, haciendo que todo pareciera preparado, teatral y real. «Entiendo que siente que el servicio fue inadecuado. Dr. Cointon», dijo por fin Jade, «solo puedo ofrecerle mis disculpas e intentar corregir la situación a su satisfacción». Era la misma respuesta que había estado dando, formulada de otra manera, pero en esencia idéntica, profesional, medida, completamente imperturbable. Y era exactamente lo peor que podía decirle a alguien cuyo ego ya giraba fuera de control hacia la rabia. Las manos de Cointon se cerraron en puños a los costados. Su respiración se aceleró. El rubor que había empezado en su rostro se extendió por su cuello. «Te estás burlando de mí», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Estás ahí de pie burlándote de mí delante de mis colegas, delante de todos, y crees que no habrá consecuencias». «No me burlo de nadie, señor», respondió Jade aún con calma, pero ahora con un filo sutil como acero envuelto en seda. «Estoy intentando resolver su queja». Haciéndome quedar como un idiota, la voz de Cointon subió casi a un grito. Varios comensales se estremecieron. La mujer de la mesa 9 agarró el brazo de su acompañante. El hombre del traje gris movió su teléfono para captar un ángulo más amplio. «Quedándote ahí con esa actitud como si nada de lo que digo importara, como si yo fuera el irrazonable, cuando lo único que quería era competencia básica y respeto». Los ojos de Jade se clavaron en los suyos, y por un instante la máscara profesional se deslizó lo justo para mostrar lo que había debajo, no miedo, no sumisión, sino algo más duro e infinitamente más controlado. Era la mirada de alguien que había sido empujada hasta una línea y estaba decidiendo en tiempo real si cruzarla valía las consecuencias. Cointon vio esa mirada y la interpretó por completo al revés. Pensó que estaba viendo desafío, rebelión, una falta de respeto que debía ser aplastada. No tenía idea de que estaba viendo la quietud absoluta que precede a la violencia, la calma que muestran los depredadores justo antes de atacar. Su cuerpo se movió antes de que la mayoría en la sala procesara lo que estaba ocurriendo. El cambio de su peso se convirtió en un pivote. Su pierna derecha se elevó en un arco amplio y brutal, su zapato negro de cuero pulido cortando el aire con la fuerza que nace de la combinación de impulso y rabia. No era un golpe entrenado, no era técnico ni preciso. Era agresión pura canalizada en un único movimiento violento, diseñado para herir, humillar y demostrar un punto que las palabras no habían podido imponer. La patada apuntaba directamente al centro del cuerpo de Jade, a sus costillas, a la masa central, que garantizaba impacto y el máximo daño. La tela del traje caro de Cointon onduló con la fuerza del movimiento. Su reloj de lujo atrapó la luz de las lámparas de araña mientras balanceaba los brazos para mantener el equilibrio. Su rostro se deformó aún más, los dientes al descubierto, los ojos ardiendo, con una mezcla de derecho adquirido y furia que por fin encontraba expresión física. Esto era dominación. Esto era poner a alguien en su lugar. Esto era mostrarle a todos en la sala que podía hacer lo que quisiera, porque nadie tenía el poder ni el valor de detenerlo. Todo el comedor pareció congelarse en ese instante. El tiempo se comprimió en algo extraño y elástico, donde una fracción de segundo se estiró lo suficiente como para que cada detalle se volviera imposiblemente claro. Las lámparas de cristal sobre sus cabezas proyectaban su luz dorada sobre la escena, como focos de un escenario iluminando cada ángulo del ataque de Cointon.
Los manteles blancos, la cubertería pulida, las copas de vino caras, todo creaba un telón de fondo de lujo y refinamiento, que hacía la violencia en el centro del encuadre aún más impactante. La mano de Mónica voló a su boca, los ojos abiertos de horror. Gerald se incorporó a medias de su asiento, la silla raspando el mármol, pero estaba demasiado lejos, y se movía demasiado lento para hacer nada. Los demás inversores quedaron paralizados sus rostros, mostrando la misma comprensión repentina a su socio. El cirujano célebre al que habían venido a impresionar acababa de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Por todo el comedor, las reacciones se propagaron como ondas en el agua tras lanzar una piedra. La mujer de la mesa 9 jadeó el sonido cortando el silencio. El hombre del traje gris alzó bruscamente su teléfono asegurándose de captarlo todo. La pareja joven de la mesa 14 se estremeció hacia atrás en sus asientos. Una camarera cerca de la cocina dejó caer la bandeja que sostenía. El estruendo de los platos al golpear el suelo apenas se registró frente al drama mayor que se desarrollaba. El hombre que estaba de pie cerca del fondo dio un paso completo hacia adelante, la boca abierta para gritar algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Estaba demasiado lejos. Todos estaban demasiado lejos. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. La violencia estallaba en el espacio refinado, con una velocidad que no dejaba margen para intervenir. La patada de Cointon continuó su arco. Su pierna se extendía por completo, el zapato negro de cuero, apuntando como un arma. Su altura y su peso le daban potencia al golpe. Su rabia le daba intención. No estaba solo pateando, estaba atacando. Intentaba herir a alguien a quien percibía como indefensa, incapaz de defenderse, merecedora de castigo por el crimen de no haberse derrumbado bajo su agresión verbal. La física del golpe era brutal, la rotación de las caderas, la extensión de la pierna, el ángulo calculado aunque fuera instintivamente para entregar la máxima fuerza a un objetivo que permanecía perfectamente quieto. Jade no se había movido, no había corrido. Ni siquiera había levantado las manos para protegerse. Para todos los que miraban para el propio Cointon, parecía exactamente lo que él creía que era una víctima indefensa, a punto de recibir un golpe que la dejaría hecha un ovillo sobre el mármol impecable. El momento se estiró. El zapato de Cointon estaba a 1 metro del impacto, luego a 60 centímetros. El aire parecía comprimirse alrededor del movimiento, creando un sonido como de tela rasgándose, como de algo rompiéndose. Su rostro no mostraba remordimiento ni duda alguna, solo la satisfacción sombría de quien creía estar demostrando por fin, de manera definitiva, su superioridad. Más teléfonos se alzaron por la sala, pero la mayoría estaba demasiado impactada para pensar siquiera en grabar. Solo observaban congelados en sus asientos, incapaces de procesar lo que veían: un hombre con traje caro, atacando a una camarera en medio de uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Violencia irrumpiendo en un espacio diseñado para ser un santuario lejos de lo burdo y lo común. La profunda incorrección de la escena los paralizaba, los convertía en testigos, en lugar de actores. El sumiller estaba cerca de la entrada de la cocina, con ambas manos presionadas contra el rostro. El ayudante a su lado había palidecido. Otra camarera, una joven que había observado cómo la confrontación se intensificaba desde el principio, tenía lágrimas corriendo por el rostro, pero no podía apartar la mirada. La puerta de la oficina del gerente seguía cerrada. Nadie había pensado en llamarlo. Nadie se había movido con la suficiente rapidez. Todo había escalado demasiado rápido. La expresión de Jade no había cambiado. Incluso con la patada a menos de 1 metro, incluso con la violencia dirigida directamente a su cuerpo, su rostro permanecía calmado. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no seguían el rostro de Cointon. Sus ojos estaban fijos en la pierna de él, siguiendo la trayectoria con un nivel de concentración que sugería cálculo más que miedo. Su peso ya se había desplazado antes de que la patada comenzara. Su cuerpo se preparaba para algo que todos los demás asumían imposible. El zapato de Cointon estaba a 15 centímetros del impacto. El cuero caro brillaba bajo la luz de las lámparas. La fuerza detrás del golpe era suficiente para romper costillas, vaciar los pulmones de aire
y lanzar a alguien hacia atrás contra mesas y sillas. Era el tipo de impacto que podía causar lesiones graves, y Cointon lo había lanzado con la intención plena de provocar exactamente ese daño. 10 centímetros. La sala contuvo la respiración. Todas las miradas estaban clavadas en el punto de colisión en el instante del impacto que todos daban por hecho. Terminaría con Jade en el suelo herida y humillada con Cointon erguido sobre ella en triunfo. Los teléfonos lo captaban todo, los rostros horrorizados, los camareros paralizados, el entorno de lujo, la violencia. 5 centímetros. Algo cruzó el rostro de Jade, no miedo, no sorpresa, sino algo más cercano a la resignación, como si hubiera esperado evitar este escenario exacto, pero siempre hubiera sabido que podía llegar. Sus manos comenzaron a moverse, elevándose desde donde habían estado plegadas frente a su delantal. El movimiento era pequeño, controlado, económico. Para la mayoría de los que miraban parecía un intento inútil de protegerse demasiado poco y demasiado tarde. 1 centímetro. La sonrisa de Cointon empezó a formarse, un gesto cruel que anticipaba la victoria. Había dejado claro su punto. Había mostrado lo que pasaba cuando alguien olvidaba su lugar. Había demostrado que su poder no era solo financiero o social, sino también físico, que podía hacer lo que quisiera a quien quisiera, sin enfrentar consecuencias, porque hombres como él nunca las enfrentaban. La patada alcanzó su objetivo y no encontró nada más que aire. El cuerpo de Jade se movió de una manera que parecía imposible para alguien que había estado perfectamente quieta una fracción de segundo antes. Su torso giró, las caderas pivotaron con la precisión que solo dan miles de horas de entrenamiento. Su antebrazo izquierdo subió en un movimiento compacto y controlado, colocado con el ángulo perfecto para interceptar la espinilla de Cointon en lugar de su pie. El impacto fue seco y sólido. El sonido de hueso contra hueso resonó por el comedor como un disparo. El bloqueo no fue suave ni pasivo. El antebrazo de Jade golpeó la espinilla de Cointon con la fuerza suficiente para detener por completo el impulso de la patada y redirigir toda esa energía cinética de vuelta a través de su pierna y hacia su propio cuerpo. La colisión envió una onda de choque visible por todo su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par. La boca se le abrió por la sorpresa y el dolor. La sonrisa cruel que estaba formándose desapareció al instante, reemplazada por una confusión que rozaba el pánico. Pero Jade no había terminado. El bloqueo se transformó en otra cosa, con un movimiento fluido y económico que sugería que ambas acciones eran en realidad una sola. Su mano derecha, que había subido como si fuera a proteger su rostro, cambió de trayectoria a mitad del movimiento. La palma se abrió, los dedos juntos, el pulgar recogido. El codo retrocedió apenas, generando torsión en el hombro y la espalda. Luego, la mano salió disparada en línea recta, el talón de la palma, apuntando con precisión quirúrgica al centro del pecho de Cointon. El golpe parecía simple, casi suave en comparación con la violencia de su patada, pero la técnica era perfecta. Su peso se transfirió del pie trasero al delantero en el instante exacto del impacto, impulsando todo el peso de su cuerpo detrás del golpe de palma. Las caderas giraron, el hombro se extendió. Cada músculo del núcleo se activó en la secuencia perfecta, creando una cadena cinética que entregó la máxima fuerza a través del punto de contacto más pequeño. El talón de la palma de Jade impactó contra el esternón de Cointon, justo donde estaba el botón superior de su traje caro. El impacto fue un golpe sordo que, de algún modo, pareció más fuerte que la colisión anterior entre antebrazo y espinilla. El impulso hacia adelante de Cointon se detuvo al instante. Su cuerpo quedó congelado por una fracción de segundo, suspendido entre moverse y caer, entre atacar y ser derrotado. Entonces la física tomó el control. La parte superior de su cuerpo se fue hacia atrás bruscamente. Sus brazos salieron disparados a los lados, aferrándose al aire. El zapato pulido que había estado extendido en la patada cayó con fuerza sobre el mármol cuando intentó recuperar el equilibrio. El otro pie resbaló. La chaqueta de su traje caro se abrió de golpe. El reloj de lujo en su muñeca captó la luz de la lámpara una vez más, mientras sus brazos giraban inútiles. Su rostro pasó por emociones demasiado rápidas para catalogarlas,
Conmoción, dolor, incredulidad, miedo. La comprensión de que había calculado de forma catastrófica de que la víctima indefensa a la que estaba atacando era algo completamente distinto, algo peligroso, algo que nunca debió tocar. Cointon dio 3 pasos tambaleándose hacia atrás, las piernas enredándose entre sí, la respiración saliéndole en jadeos irregulares. Chocó contra la mesa 7, la cadera golpeando el borde. La mesa se sacudió, las copas se inclinaron. Una cayó y el vino tinto se extendió sobre el mantel blanco como sangre. Mónica saltó de su asiento pegándose a la pared. La boca de Gerald quedó abierta, sus gafas de montura metálica deslizándose por la nariz. Cointon intentó sujetarse de la mesa, pero sus manos no encontraron apoyo. Las piernas le fallaron por completo. Cayó con fuerza primero. Las rodillas golpearon el suelo de mármol con un chasquido que hizo que varios comensales se estremecieran, luego las palmas. Finalmente todo su peso se desplomó hacia adelante y quedó a 4 patas bajo la mesa jadeando por aire, el cabello perfectamente peinado ahora suelto sobre la frente, el rostro del color de la carne cruda. Toda la secuencia, desde el momento en que su patada alcanzó a Jade hasta el instante en que golpeó el suelo, había durado quizá 3 segundos. 3 segundos para que toda la dinámica de la sala cambiara. 3 segundos para que cada suposición quedara demostrada como errónea. 3 segundos para que los poderosos se volvieran impotentes y los supuestamente indefensos revelaran que no lo eran en absoluto. Jade permanecía exactamente donde había estado cuando comenzó la confrontación. Su postura había vuelto a ser neutral. Sus manos descendieron lentamente hasta una posición relajada a los costados. Su respiración seguía controlada y estable. Las únicas señales visibles de que algo había ocurrido eran un leve enrojecimiento en el antebrazo donde había bloqueado la patada y un único mechón de cabello que se había soltado de su moño perfecto. Su rostro no mostraba triunfo ni satisfacción, ninguna emoción en absoluto, salvo quizá un rastro de resignación, como alguien obligado a revelar un secreto que habría preferido mantener oculto. Miró a Cointon, luchando por respirar en el suelo, y su expresión siguió siendo profesional, incluso preocupada, como si fuera simplemente un cliente que había bebido demasiado y se hubiera caído. El comedor existía en un estado de animación suspendida total. Nadie se movía, nadie hablaba, nadie parecía siquiera respirar. Las lámparas de cristal proyectaban su luz dorada sobre una escena que había pasado de una cena elegante a algo que ninguno de ellos podía procesar del todo. Sus mentes luchaban por reconciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que creían saber del mundo. El hombre del traje gris seguía sosteniendo el teléfono grabando, pero la mano se le había aflojado. La pareja joven de la mesa 14 estaba congelada con la boca abierta. La mujer de la mesa 9 tenía ambas manos presionadas contra el pecho. La camarera cerca de la cocina había dejado de llorar, el rostro vacío por el shock. El sumiller había retrocedido hasta quedar pegado a la pared, mirando a Jade como si la viera por primera vez. Mónica miraba de Cointon a Jade y de vuelta otra vez, su rostro pasando por confusión, horror y algo que quizá era respeto. Gerald por fin se quitó las gafas y las limpió con manos temblorosas, como si eso pudiera ayudarlo a entender lo que acababa de ver. Los otros inversores permanecían completamente inmóviles, ninguno haciendo el menor intento de ayudar a su socio, que seguía a 4 patas respirando con dificultad. Jade dio un pequeño paso atrás, creando distancia con las manos visibles y abiertas a los costados. Cuando habló, su voz fue baja pero resonó con claridad en la sala silenciosa. Me defendí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto, simples, fácticas, innegables. Cointon había atacado. Ella había respondido. Todo lo que ocurrió después fluiría de esa verdad básica capturada por una docena de teléfonos desde una docena de ángulos, presenciada por decenas de personas que nunca podrían afirmar que no vieron exactamente lo sucedido. Cointon levantó ligeramente la cabeza, el rostro retorcido por el dolor, y por algo más, humillación, la aplastante comprensión de que se había equivocado en todo, de que sus suposiciones sobre el poder y la indefensión acababan de ser destrozadas de la forma más pública posible, de que su vida, su carrera y su imagen cuidadosamente construida
Se habían venido abajo en 3 segundos de cálculo errado. Intentó incorporarse. Los brazos le temblaban por el esfuerzo. La respiración le salía en jadeos cortos y dolorosos, que sugerían que el golpe de palma había causado más daño que simplemente derribarlo. Logró poner una rodilla bajo el cuerpo, pero la mano resbaló sobre el mármol aún húmedo por el vino derramado. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y se estrelló contra la mesa 7 con todo su peso. El impacto sumió todo lo que había sobre la mesa en el caos, las copas volcaron y se hicieron añicos. Los platos se deslizaron y chocaron entre sí, la porcelana cara agrietándose y partiéndose. Los cubiertos se dispersaron sobre el lino blanco tintineando contra la madera y el cristal. El centro de mesa, un elaborado arreglo de orquídeas blancas en un jarrón de cristal, se volcó y rodó hasta caer por el borde del agua formando charcos sobre el mantel y goteando al suelo. El cuerpo de Cointon quedó extendido sobre los restos, su traje azul marino empapándose de vino tinto, el rostro presionado contra el lino arruinado, su aliento empañando la tela con cada exhalación trabajosa. El sonido de la destrucción resonó por el comedor, y luego se detuvo. Lo que siguió fue un silencio tan completo que se sentía físico como presión acumulándose en los oídos de todos. Nadie tosió, nadie se movió en su asiento, nadie susurró. La música de fondo se había detenido en algún momento, o quizás seguía sonando, y nadie podía oírla por la ausencia ensordecedora de sonido que llenaba el espacio donde antes había conversación y cena. Jade permaneció inmóvil con las manos a los costados, observando sin acercarse. Su expresión seguía siendo neutral y profesional, como si simplemente esperara instrucciones sobre cómo proceder ante una situación que había superado con creces cualquier protocolo normal de servicio. El mechón de cabello que se había soltado de su moño se movió apenas con la corriente del aire acondicionado. Era lo único que se movía en toda la sala. Entonces, lentamente, los teléfonos se alzaron. Ya no de forma discreta ni ocultos contra los manteles o angulados desde bolsos, sino abierta y deliberadamente sostenidos en alto, para capturar la escena en su totalidad. El hombre del traje gris se puso de pie para conseguir un mejor ángulo, el teléfono extendido, con el brazo grabando el cuerpo de Cointon, tendido sobre la mesa destrozada. La pareja joven de la mesa 14 tenía ambos dispositivos fuera filmando desde posiciones distintas. La mujer de la mesa 9 sostenía su teléfono en vertical, asegurándose de captar desde la altura completa de las lámparas hasta el suelo de mármol donde el vino y el agua se extendían en un charco oscuro. Aparecieron más teléfonos, un hombre de negocios cerca del fondo, 2 mujeres en la mesa 6. Una pareja mayor que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, de pronto sacó dispositivos iguales y grabó al unísono. Incluso algunos de los propios invitados de Cointon habían sacado sus teléfonos. Mónica sostenía el suyo bajo casi con disculpa, pero la cámara apuntaba directamente a los restos. Un inversor más joven al extremo de la mesa filmaba abiertamente el rostro entre el horror y la fascinación. Los camareros cerca de la entrada de la cocina tenían ahora todos sus teléfonos fuera. La joven que había estado llorando grababa con manos firmes, las lágrimas aún húmedas en el rostro, pero el agarre del dispositivo sólido y decidido. El ayudante a su lado sostenía el teléfono en alto, asegurándose de captarlo todo. Incluso el sumiller apoyado contra la pared tenía su dispositivo fuera documentando la escena con el encuadre cuidadoso de alguien que entendía que estaba presenciando algo histórico. Nadie intentó ayudar a Cointon. Nadie se movió para comprobar si estaba herido. Nadie gritó para preguntar si estaba bien. Solo grababan, capturaban, documentaban. Los teléfonos crearon un anillo de testigos, un círculo de juicio transformando el comedor en una sala de audiencias donde el veredicto se dictaba en tiempo real a través de decenas de lentes. Cointon se movió levemente. Un gemido bajo escapó de su garganta. Su mano se movió los dedos aferrándose al mantel empapado buscando apoyo. Logró girar la cabeza hacia un lado. Su rostro quedó visible con una expresión que mezclaba dolor y una comprensión que empezaba a abrirse paso. Sus ojos, primero desenfocados, comenzaron a recorrer la sala. Se posaron en el primer teléfono, luego en el segundo.
y después barrieron todo el comedor registrando la magnitud completa de lo que estaba ocurriendo. Cada teléfono, cada ángulo, cada testigo, todo apuntaba hacia él capturando su derrota, su humillación, su fracaso total y absoluto. La realidad se le asentó en el rostro como un peso físico. La boca se le abrió y cerró. Los ojos se le abrieron de par en par. El rubor de la ira se le drenó del rostro, dejándolo pálido y húmedo. Intentó hablar, pero solo consiguió un sonido débil, que podía ser una palabra o simplemente aire escapando. Su mano se extendió hacia sus compañeros de mesa, un gesto que podía ser una súplica de ayuda, un intento de bloquear las cámaras, o solo aferrarse a algo familiar. Ninguno se movió. Se limitaron a permanecer sentados con los teléfonos fuera, grabando la destrucción de su socio, con la misma observación pasiva que habían mostrado durante su ataque. Gerald se ajustó las gafas y siguió grabando. La mano de Mónica permaneció firme sobre su dispositivo. Los demás inversores mantuvieron sus posiciones, las cámaras apuntando sin titubear a la escena. Cualquier relación profesional que hubieran tenido con Cointon, cualquier negocio que hubieran venido a discutir, había terminado. Ya no eran sus colegas. Eran testigos de su caída y se aseguraban de que todo el mundo supiera que habían estado del lado correcto cuando importaba. La elegancia del comedor se había transformado en algo completamente distinto. Las lámparas de cristal seguían proyectando su luz dorada, pero ahora iluminaban una escena del crimen. Los manteles de lino blanco, los suelos de mármol pulido, el vino caro extendiéndose en manchas oscuras, todo se había convertido en prueba. La opulencia que había hecho del Grand Imperial un símbolo de refinamiento, servía ahora de telón de fondo para una demostración pública de lo rápido que podía ser despojado el poder. Un teléfono cerca de la entrada captó la expresión serena de Jade. Otro grabó el cuerpo de Cointon desparramado. Un tercero recorrió lentamente toda la sala, documentando cada rostro conmocionado, cada dispositivo alzado, cada detalle de la escena. Las grabaciones serían redundantes, superpuestas, mostrando el mismo instante desde docenas de perspectivas. Pero ese era el punto, no habría ambigüedad, no habría espacio para narrativas alternativas. No habría forma de que alguien afirmara que las cosas habían ocurrido de otra manera. Cointon por fin logró incorporarse un poco colocando un codo bajo su cuerpo. Su traje caro estaba arruinado, empapado de vino, y agua la tela pegándose a su cuerpo en manchas oscuras. El cabello antes perfectamente peinado le caía sobre el rostro. La barba tan meticulosamente recortada ahora parecía desaliñada y patética. El reloj de su muñeca, aún reluciente, parecía burlarse de él, un símbolo de riqueza y estatus, que ya no significaba nada que no podía protegerlo. Eso nunca había sido poder real. Sus ojos volvieron a encontrar a Jade. Ella estaba exactamente donde había estado, aún calmada, aún profesional, aún completamente en control. El contraste entre ambos era absoluto e innegable. Él estaba en el suelo roto y derrotado. Ella estaba de pie, compuesta e intacta. Los teléfonos captaron ese contraste desde todos los ángulos, creando un registro visual que contaría la historia con más claridad que cualquier palabra. La boca de Cointon se movía sin sonido. Su rostro pasó por emociones, confusión, negación. Un intento de que la ira regresara pero sin combustible. Y finalmente, lenta y pesadamente, el aplastante peso de la comprensión. Había perdido no solo la pelea, sino toda su reputación. Su carrera, su imagen cuidadosamente construida de hombre poderoso e intocable. Todo había desaparecido, grabado desde una docena de ángulos, listo para ser compartido con el mundo. El silencio se mantuvo, los teléfonos siguieron grabando, y Jade simplemente esperó profesional y paciente a lo que viniera después. La puerta de la oficina del gerente por fin se abrió. Alec Craig apareció en el umbral. Su expresión sugería que había oído ruido, pero no había entendido la magnitud de lo ocurrido. Tenía poco más de 50 años, impecablemente vestido, con un traje oscuro, el cabello entrecano peinado con precisión. Dio 3 pasos dentro del comedor antes de registrar la escena. Su andar se detuvo. Sus ojos pasaron de los teléfonos a Cointon, desparramado sobre la mesa, destrozada, a Jade,
de pie con calma cerca y al silencio absoluto que llenaba su restaurante normalmente bullicioso. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con una voz insegura como si no estuviera seguro de querer la respuesta. Jade se volvió hacia él, enderezando un poco la postura. «Señor Craig». Su voz se proyectó con claridad por la sala silenciosa. El Dr. Coington se molestó por el servicio del vino. La situación escaló. Él me agredió. Yo me defendí. Las palabras eran simples y fácticas dichas, sin emoción ni adornos, solo la secuencia de hechos reducida a sus componentes esenciales. Por toda la sala los teléfonos captaron su declaración, grabando no solo las palabras, sino la calma y el profesionalismo con que las pronunció sin histeria, sin exageración, solo la verdad dicha con claridad, por alguien que no tenía nada que ocultar. El rostro de Alec Craig palideció. Sus ojos se dirigieron a Coington, que había logrado sentarse apoyado en la pata de la mesa. Su respiración seguía trabajosa, el traje arruinado, el rostro una máscara de dolor y humillación. «Doctor Coington, es cierto». Coington abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mano se movió vagamente, un gesto que podía ser negación, explicación o simple confusión. Sus ojos recorrieron la sala, posándose en teléfono tras teléfono, todos apuntándole, todos grabando su momento de ajuste de cuentas. El peso de aquello pareció aplastar cualquier respuesta que intentaba formar. Mónica dio un pequeño paso al frente, la voz baja pero clara. Él la pateó. Todos lo vimos. Él la atacó primero. Miró a los otros inversores. Ninguno la contradijo. Gerald asintió lentamente, el rostro sombrío. El inversor más joven al final de la mesa añadió: «Fue verbalmente abusivo durante varios minutos antes de la agresión física. La mano del gerente fue a su frente». «Dios mío». Sacó su teléfono del bolsillo con los dedos temblorosos. «Llamo a la policía. Nadie se vaya. Todos quédense exactamente donde están». Miró a Jade, la preocupación reemplazando al impacto. «¿Está herida? ¿Necesita atención médica?» «Estoy bien, señor». La voz de Jade se mantuvo firme. ¿La golpeó? ¿Hubo contacto? Intentó patearme. Bloqueé el ataque y me defendí con un golpe de palma en el pecho. Él cayó y chocó contra la mesa. La descripción clínica, entregada con el mismo tono profesional que había usado durante todo su turno, hizo que la situación se sintiera aún más real. Esto no fue una pelea. No fue un enfrentamiento mutuo. Fue una agresión clara y una defensa igualmente clara. Los teléfonos siguieron grabando, capturando cada palabra, creando un registro de audio que coincidía con el visual. Alec Craig se llevó el teléfono al oído, la voz tensa mientras hablaba con emergencias. «Sí, necesito a la policía en el comedor del Grand Imperial. Hemos tenido una agresión. La víctima es una de nuestras camareras. El agresor sigue en el local. Sí, tenemos múltiples testigos. No, la situación está controlada. Por favor, envíen agentes de inmediato». Coington por fin encontró su voz. «Esperen». La palabra salió ronca, débil. «Esperen. Esto no es lo que parece». Intentó ponerse de pie apoyándose en la mesa, pero las piernas no le respondieron. Volvió a desplomarse, una mano presionada contra el pecho, donde había impactado el golpe de Jade. «Ella, yo solo. El servicio fue completamente inaceptable. Y ella, tú la pateaste». La voz de Mónica cortó su balbuceo. «Barrett, la atacaste físicamente delante de todos. No hay forma de salir hablando de esto». «Fui provocado», dijo Coington, la voz elevándose con desesperación. «Fue irrespetuosa. No quiso reconocer su error. Me miraba como si me estuviera juzgando». Sus ojos recorrieron la sala buscando apoyo, comprensión, a alguien que se pusiera de su lado. Solo encontró cámaras y miradas frías. Todos vieron cómo actuaba. Vieron su actitud. Gerald habló con voz plana. «Lo que vimos fue que la insultaste verbalmente durante 10 minutos y luego la atacaste físicamente cuando ella se mantuvo profesional». Profesional. La risa de Coington fue amarga y ligeramente maníaca. Se estaba burlando de mí. Estaba ahí burlándose con esa mirada y ese tono de voz.
Yo estaba defendiendo mi dignidad. Estaba defendiendo el respeto básico pateándola. El inversor más joven negó con la cabeza. Barrett, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué estaba pensando? La expresión de Cointon cambió pasando de la negación y la ira a algo peor, la comprensión. Lenta y terriblemente, el alcance completo de lo que había hecho cayó sobre él. Sus ojos fueron de rostro en rostro, viendo juicio en todos. Su mirada cayó en los teléfonos, en las docenas de dispositivos que habían grabado su ataque, su derrota, su pérdida total de control. El video susurró. Dios mío, el video. Múltiples videos. Dijo en voz baja el hombre del traje gris desde el otro lado de la sala. Desde múltiples ángulos, todos mostrando exactamente lo que pasó. El rostro de Cointon se desmoronó. Se llevó la mano a la boca. Mi consulta, mi reputación. Tengo una licencia médica. Tengo pacientes. Miró a sus inversores y vio sus rostros cerrados, su lenguaje corporal ya marcando distancia. El consejo, el hospital, cuando vean esto. Tu carrera se acabó, dijo Mónica sin malicia, simplemente constatando un hecho. Atacaste a alguien en público. Está grabado. Será viral por la mañana. El colegio médico lo verá. Tus pacientes lo verán. Todos lo verán. Guardó el teléfono en el bolso. Retiro mi inversión. Sugiero que todos los demás hagan lo mismo. Los otros inversores asintieron. Gerald se levantó despacio. Lo siento, Barrett, pero tiene razón. No podemos estar asociados con esto. Uno a uno, comenzaron a recoger sus cosas, poniendo distancia entre ellos y su antiguo socio. Cointon los vio irse, el rostro vacío por el shock. Esperen, por favor. Esto fue un malentendido. Podemos explicarlo. Podemos controlar la narrativa. No hay ninguna narrativa que controlar, dijo Alec Craig con voz dura. Agredió a mi empleada en mi restaurante delante de decenas de testigos con cámaras. Lo único que hay que explicar es cómo alguien de su supuesta inteligencia pudo ser tan fenomenalmente estúpido. Las sirenas se oyeron a lo lejos, cada vez más fuertes. El sonido pareció afectar físicamente a Cointon. Se hundió aún más, las manos todavía presionadas contra el pecho, la respiración superficial. Estoy arruinado, susurró a nadie en particular. Completamente arruinado. Jade permaneció de pie donde había estado durante todo el intercambio, las manos a los costados, la expresión neutral. No parecía triunfante ni satisfecha. Parecía alguien que había hecho un trabajo desagradable pero necesario, y ahora esperaba la conclusión formal. Profesional hasta el final, incluso después de todo lo ocurrido, las sirenas se hicieron más fuertes. A través de las ventanas frontales del restaurante, las luces azules y rojas se hicieron visibles, pintando el elegante interior con colores giratorios que transformaban el lujo en una escena del crimen. Los teléfonos siguieron grabando. Los testigos siguieron observando. Y Cointon permanecía sentado entre los restos de su vida, comprendiendo por fin, y demasiado tarde exactamente, lo que su sentimiento de derecho le había costado. La policía llegó en parejas. 2 agentes uniformados entraron primero con expresiones profesionales y alerta, mientras asimilaban la escena, la mesa destrozada. El hombre sentado entre los escombros, la mujer de pie a pocos metros, con absoluta calma, el círculo de comensales sosteniendo teléfonos. Un agente se acercó a Alec Craig, mientras el otro se dirigió hacia Jade, con la mano apoyada de forma relajada en el cinturón, pero con una postura nada amenazante. «Señora, ¿usted es la víctima?» Su voz era calmada, entrenada para la desescalada. «Sí, oficial». La respuesta de Jade fue inmediata y clara. «Mi nombre es Jade Chantara. Soy camarera aquí. Ese hombre, el Dr. Barrett Cointon, me agredió verbalmente y luego me atacó físicamente con una patada alta. Bloqueé el ataque y me defendí con un golpe de palma. Él cayó y chocó contra la mesa. El agente sacó una libreta. Sufrió alguna lesión. Un leve moretón en el antebrazo por el bloqueo, nada que requiera atención médica. Y el agresor parece tener dificultad para respirar. El golpe impactó en su pecho. Puede necesitar revisión». El agente asintió tomando notas. Su compañero se había acercado a Cointon haciéndole preguntas en voz baja.
Las respuestas de Cointon eran apenas audibles, su voz débil y derrotada. Entraron 2 agentes más seguidos de paramédicos con equipo. El comedor se había transformado en una escena oficial de investigación. La atmósfera elegante quedó completamente destrozada por la presencia de los servicios de emergencia y los interrogatorios formales. «Tenemos testigos», dijo Alec Craig, señalando alrededor de la sala. «Decenas de ellos y video». Todo el mundo grabó lo que pasó. Las cejas del primer agente se elevaron ligeramente. Todos. Desde múltiples ángulos, confirmó el hombre del traje gris. «Puedo enviar mi grabación ahora mismo si la necesitan». Alrededor de la sala otros comensales asintieron levantando sus teléfonos. El agente miró a su compañero. Algo pasó entre ellos, el reconocimiento de que no se trataba de una situación complicada de él. Ella dijo. Esta iba a ser una de las agresiones mejor documentadas que hubieran investigado. Necesitaremos declaraciones de todos los testigos, y sí necesitaremos copias de todo el material de video. Luego volvió a mirar a Jade. «Señora, ¿puede relatarme exactamente lo que ocurrió desde el principio?» Jade contó la noche con la misma claridad factual que había usado con Alec Craig. La queja por el vino, el abuso verbal creciente, los comentarios racistas y clasistas, el ataque físico, su respuesta defensiva. Los agentes tomaron notas detalladas, haciendo ocasionalmente preguntas de aclaración con expresiones cada vez más severas a medida que el cuadro completo se hacía evidente. Los paramédicos revisaron a Cointon, tomándole los signos vitales y preguntándole por el nivel de dolor. Uno de ellos miró a los agentes. «Posible fractura de esternón. No hay una amenaza inmediata para la vida, pero necesita ser trasladado para radiografías y observación». Lo colocaron en una camilla pese a sus débiles protestas. Mientras lo llevaban pasando junto a Jade hacia la salida, Cointon giró la cabeza para mirarla por última vez. Su expresión era hueca, derrotada, la de alguien que comprendía exactamente cuán completamente su mundo se había derrumbado. Jade sostuvo su mirada con la misma calma profesional que había mantenido durante toda la situación. No se burló, no habló. Simplemente observó cómo lo sacaban del comedor fuera de su posición de poder y hacia un futuro que quedaría definido por completo por esa única decisión catastrófica. La investigación continuó durante otra hora, declaraciones tomadas, videos recogidos y catalogados, datos de contacto registrados. Los agentes hablaron en voz baja revisando las pruebas, pero la conclusión parecía inevitable. Uno de ellos se acercó a Jade cuando la noche finalmente llegaba a su fin. «Señorita Chantara, según las declaraciones de los testigos y las pruebas en video, está claro que usted actuó en defensa propia. Puede retirarse. Presentaremos cargos por agresión contra el Dr. Cointon. Es probable que necesitemos más adelante su testimonio, pero por esta noche ha terminado». Jade asintió. «Gracias, oficial». Alec Craig se acercó cuando la policía terminó su trabajo. «Jade, tómate el resto de la semana libre. Pagada. No deberías tener que lidiar con nada de esto. Lo siento mucho, esto no debió ocurrir en mi restaurante». Hizo una pausa con expresión de dolor. «Debí intervenir antes. Debí haber estado aquí afuera». «No podía saber que escalaría de esta manera», dijo Jade en voz baja. «Nadie podía». Para cuando el restaurante finalmente quedó vacío, ya había pasado la medianoche. El comedor parecía una zona de guerra. Una mesa destruida, manchas de vino sobre el mármol, porcelana rota, esparcida sobre manteles blancos. El espacio elegante necesitaría horas de limpieza antes de poder recibir otro servicio de cena, pero el daño físico no era nada comparado con la tormenta digital que ya estaba comenzando. Los videos empezaron a subirse incluso antes de que Jade saliera del edificio. El hombre del traje gris publicó su grabación en Twitter con un simple texto. «Cirujano famoso ataca a camarera en restaurante de lujo. Ella estaba preparada». La joven pareja subió su versión a TikTok. El video de Mónica fue primero a su Instagram privado, y luego se difundió cuando sus seguidores lo compartieron públicamente. Cada ángulo, cada perspectiva, todos mostrando la misma secuencia, la furia de Cointon, su ataque, la defensa perfecta de Jade, su derrota total.
Para las 2 de la madrugada la camarera ya era tendencia. Alguien identificó a Jade a través del sitio web del restaurante, descubrió su pasado como luchadora de Muay Thai y encontró la página de Instagram de su gimnasio con fotos de sus entrenamientos. La narrativa se escribió sola: cirujano rico y arrogante ataca a luchadora experta disfrazada de camarera indefensa. Justicia servida en 3 segundos. La historia lo tenía todo: conflicto de clases, giro dramático, pruebas en video, claras, un final satisfactorio. Al amanecer, los videos tenían millones de reproducciones. Los medios de comunicación recogieron la historia. Cirujano ataca a camarera y recibe karma instantáneo, decía un titular. Cuando el privilegio se encuentra con el Muay Thai, decía otro. Las fotos profesionales de Coington aparecían junto a capturas de pantalla del video. El contraste entre su imagen pulida y su figura derrotada en el suelo del restaurante era imposible de ignorar. Las líneas telefónicas de su consulta se saturaron. Su sitio web colapsó por el tráfico. Los pacientes cancelaron citas. El hospital, donde tenía privilegios, inició una investigación inmediata. A media mañana, el Colegio Médico Estatal emitió un comunicado. Estamos al tanto del incidente que involucra al Dr. Barrett Chase Coington. Se ha iniciado una revisión de emergencia de su licencia médica. El Dr. Coington ha sido suspendido de manera inmediata mientras dure la investigación. Las acusaciones formales llegaron horas después: agresión, lesiones y posibles agravantes por delito de odio dada la naturaleza racista y clasista de su abuso verbal previo al ataque. El teléfono de Jade no dejó de sonar, pero ella no contestó. Se quedó en casa descansando el antebrazo magullado, viendo cómo la historia se desarrollaba en las pantallas mientras permanecía al margen. Las solicitudes de entrevistas llegaron en avalancha: programas matutinos, podcasts, documentalistas. Todos querían su historia, querían que explicara cómo se sentía al derrotar a su agresor. Querían que fuera su símbolo de resistencia contra abusadores poderosos. Ella las rechazó todas. A través de Alec Craig, emitió un único y breve comunicado. Me defendí de un ataque no provocado. Agradezco que la verdad esté clara y pueda seguir adelante. Espero que esto recuerde a la gente que todos merecen respeto sin importar su posición o profesión. Eso fue todo. Sin entrevistas, sin vueltas de victoria, sin aprovechar la fama viral. Solo dignidad y un regreso silencioso a su vida, lo que de algún modo la hizo aún más convincente para los millones que seguían la historia. Se convirtió exactamente en lo que el momento necesitaba: no una heroína en busca de atención, ni una víctima en busca de compasión, sino alguien que trazó una línea, la defendió cuando fue necesario y se negó a permitir que nadie la redujera, ni a su trabajo, ni a sus habilidades de combate. El Grand Imperial reabrió 3 días después. Jade volvió al trabajo moviéndose por el comedor, con la misma gracia profesional, sirviendo mesas, tomando pedidos, manteniendo los estándares que la habían convertido en una de las mejores camareras del lugar. Los comensales la reconocían. Algunos pedían específicamente sentarse en su sección. Otros intentaban hablar con ella sobre el incidente. Ella se mantuvo educada pero firme, devolviendo las conversaciones a las comidas, negándose a permitir que aquella noche definiera toda su existencia. La carrera del Dr. Barrett Chase Coington terminó entre los restos de la mesa 7. Su licencia fue revocada. Su consulta cerró. Su reputación se convirtió en una advertencia sobre el privilegio y la violencia. El video lo perseguiría para siempre, un registro permanente de su peor momento accesible para cualquiera con una conexión a Internet. Jade Chantara simplemente continuó viviendo, trabajando, entrenando, siendo exactamente quien siempre había sido: alguien que llevaba una fuerza silenciosa. Exigía respeto a través de la competencia y no de la confrontación. Y demostró que el poder no tiene nada que ver con el estatus y todo que ver con saber quién eres, y negarte a aceptar menos de los demás. Los candelabros dorados siguieron proyectando su luz sobre el comedor del Grand Imperial, pero el lugar en sí había cambiado. Los camareros se erguían un poco más. Los comensales hablaban con un poco más de respeto. Todos los que entraban llevaban consigo el conocimiento de lo que había ocurrido allí, de la línea invisible
que existía entre la autoridad y el abuso, y de la mujer que hizo visible esa línea durante 3 segundos perfectos, captados desde una docena de ángulos y compartidos con el mundo. Gracias por acompañarme hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia tocó tu corazón, espera a ver lo que viene después. Es aún más poderoso e inspirador de lo que puedes imaginar. Así que no te vayas a ningún lado. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo para sumergirte en otra historia asombrosa que te dejará sin aliento. Confía en mí, no te arrepentirás.